En esta mañana, mis hermanos, he titulado mi prédica Amados para amar la imagen de Dios en mí. Recordemos, mis hermanos, que Adán y Eva tenían una hermosa relación con Dios en el huerto del Edén. Tenían una relación cara a cara. Y cuando ellos pecaron, el hombre murió, no físicamente, sino espiritualmente. Perdió su identidad, perdió su conexión, perdió su comunión con Dios, perdió su conexión con el Padre, se cortó. Entonces el hombre desobedeció y cortó toda conexión con el Padre. Adán no estaba perdiendo una religión, Adán no estaba perdiendo una filosofía, Adán no estaba perdiendo un concepto. Adán perdió la relación con su Padre. Al perder esa relación con el Padre, perdió toda conexión con Él y se convirtió en un Dios para sí mismo. Todos nos acordamos que ellos querían ser como Dios, ¿no? Y eso le llamamos egocentrismo. El egocentrismo es una preocupación excesiva por uno mismo. El egoísmo, el amor propio, todo esto se opone al mandato de Dios de amar al prójimo y de servirlo a Él. El egocentrismo. Es una rebelión contra Dios el egocentrismo, ya que prioriza mis deseos personales por encima de la voluntad de Dios. Entonces, Satanás vino a quitarnos eso, a robarnos nuestra identidad, a robarnos nuestra inclusión, a robarnos nuestro lugar. El original, como Dios nos creó a nosotros, no es como nosotros vivíamos antes. El original era así. En Juan 10:10 dice la palabra, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida es esta nueva vida que hoy vivimos acá en esta iglesia. Es esta nueva vida que el Señor nos ha regalado por su gracia. Es esta nueva vida que ahora nos gozamos y nos disfrutamos en la tierra. Entonces hemos traído el reino a la tierra. Recordemos que no es cuando nos muramos y vayamos a la vida eterna que vamos a disfrutar, que a veces escucha uno, hermanos de otras iglesias, no, es que cuando yo me muera sí, porque es que el sufrimiento está aquí, es que aquí es que yo la estoy pagando y allá sí voy a disfrutar. No. Es aquí donde hay que disfrutar esa vida que el Señor nos regaló, esta nueva vida que estamos viviendo. Entonces cada persona, mis hermanos, nacida después de Adán, está en una gran necesidad de identidad, de amor y de aceptación. Y por eso vemos el mundo como está, esclavizado a personas, a trabajos, a relaciones, ¿sí? Porque están en una hambre y sed de amor, aceptación e identidad, y no saben cómo llenar eso. El Espíritu Santo nos ha hablado, mis hermanos, en esta iglesia, de cuán importante es tener clara nuestra identidad como hijos de Dios. Saber que somos hijos. Saber que en Cristo Dios nos creó en ese original, antes de que Adán y Eva pecaran, ¿sí? Y es importante saber quiénes somos en Cristo y no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Vivir la palabra, porque si no vivimos como hijos de Dios, no vivimos la palabra, pues no podemos disfrutar de la herencia. Hablábamos en el estudio que cuando uno le dan una herencia y no sabe lo que tiene, pues ¿cómo la va a disfrutar? Entonces debemos sumergirnos aquí en la palabra para saber qué tenemos. Todo está a nuestra disposición. ¿Y cómo disfrutamos esa herencia acá en la tierra? Vamos a la palabra, a Génesis 1:27. Dice la palabra del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces cuando sabemos, todos los hijos de Dios sabemos que fuimos creados por Dios, ¿no? A veces uno encuentra creyentes
digamos, diciendo que fueron creados por los monos, por el Big Bang, por la ciencia. No, nosotros los hijos de Dios creemos firmemente en que fuimos creados por Dios. Y como fuimos creados por Dios, Él es nuestro Padre. ¿Y qué pasa? Que heredamos su naturaleza. ¿Se acuerdan que la mamá le decía a uno cuando estaba chiquito, uy, usted sí sacó el genio de su papá? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno viene de un padre, pues uno tiene no solo características físicas, ¿no? Sino también cosas del ADN de sus padres, ¿cierto? Lo mismo nos pasa, mis hermanos, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo en el corazón y damos ese paso de fe y empezamos a caminar con Cristo. Esas características, empieza uno a conocer que esas características que son propias del Padre y que son de Dios, están en nosotros. Ya nos fueron dadas. Nos las dio Jesús en la cruz. Y ya son nuestras. No tenemos que ganárnoslas, no tenemos que hacer cursos para saber que no. Aquí en la palabra dice quiénes somos. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra, leer la palabra, entenderla, pedirle revelación al Espíritu Santo para que Él me revele quién soy yo en Cristo. Amén. Entonces, esas características Dios no nos las dio en lo físico, nos la dio en lo espiritual. Tenemos ahora el ADN de Jesús. En 1 Juan 4:8, que ya lo vamos a ver, vamos a estar trabajando sobre este pasaje. Podemos definir que la imagen de Dios es amor. En 1 Juan 1:5 también está en la palabra que el Señor es luz, ¿sí? Dice la palabra en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, mis hermanos, aquí está la verdad. Esta es la verdad. Esta es nuestra realidad como hijos de Dios, ¿sí? Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. La palabra es fuerte, ¿cierto? Y a veces uno dice, uy, cuidado que me tiraron por allá una piedra y casi me escalabra. Pero es así. Es nuestra realidad, hermanos. También dice la palabra en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Dice la palabra, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué acabamos de hacer aquí? Adorar. No solo cantamos. Yo puedo tener una voz linda o una voz fea, pero si yo le adoro con mi corazón, en espíritu y en verdad, lo estoy adorando a Él, lo estoy alabando a Él, con mi voz, con mi cuerpo. Y también, lo más importante, con mi vida. Porque yo puedo venir y pararme aquí y cantar una alabanza, pero estar viviendo de la forma como Dios no quiere que yo viva. Entonces, a eso nos llama el Señor. Todo esto, la luz, la verdad, el espíritu y el amor, son expresiones de la naturaleza propia de Dios. Dios es así. Y hoy me voy a enfocar en una de ellas y es el amor. Debemos considerar 3 aspectos, mis hermanos. 1, pues que la palabra dice que Dios es amor. 2, Dios ama al hombre. Y 3, la expresión del amor de Dios está en la muerte de Cristo. Porque a veces, y cuando llegamos a la iglesia decimos, pero Dios, ¿será que sí me ama? Pero yo tan pecado. Ay, pero yo tan malo, pero yo lo que hice ayer y hoy aquí alzando las manos. No. Vamos a ver por qué el amor de Dios es diferente, que no es como nosotros lo pensamos, y a veces muchos creyentes caemos en condenación y nos damos látigo y palo, que no, que yo soy un gusano, que estoy arrastrándome aquí para ver si Dios me mira. No. Dios nos dio un lugar, una posición, una identidad,
que como hijos de Dios hoy conocemos y que está en la palabra. Amén. Entonces tenemos, mis hermanos, muchas clases de amor. Está el amor fileo, que es el amor fraternal o de amistad. Está el amor eros, que es el de pareja, el romántico y el pasional. Está el amor estorge, que es el amor familiar, entre mi familia, y está el amor agape, que es el amor incondicional y divino. ¿Por qué no puedo comparar los tres primeros con el último? Porque los tres primeros vienen de una fuente diferente, y la fuente es el alma. El amor agape viene del espíritu. Por eso es que no puedo comparar esos amores. Entonces a veces pensamos que las personas que no conocen deben amarnos como yo los amo, pero si no conocen cuál es el amor agape incondicional de Dios, pues probablemente pueda que me ofendan, pueda que actúen de manera como yo no lo he pensado, ¿cierto? Por eso es que no se pueden comparar las tres primeras clases de amor con el amor agape. El amor agape, los tres primeros amores buscan una conexión emocional y física. Y el amor agape es un fruto del espíritu, netamente fruto del espíritu. Entonces, los tres primeros responden al alma y el cuerpo, y el otro responde al espíritu. Entonces el amor, mis hermanos, es la expresión de la personalidad de Dios. Es quien Él es la sustancia de Dios. Entonces Dios no solamente ama, sino que Él es amor. Eso es lo que debemos entender. Entonces Dios nos creó a su imagen y su semejanza para conocerlo a Él, para ser como Él, para caminar con Él, para vivir como Él. Amén. Ese es el propósito, por el cual fuimos creados nosotros, para Él. Y en nuestra congregación Nueva Vida en Cristo hemos enseñado, declarado y creído que sí es posible vivir como Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo hemos dicho, lo hemos declarado, lo creemos, está en la palabra, que sí es posible vivir como vivió Jesús antes de la cruz. Así como Él era. ¿Por qué? Porque ahora Él vive dentro de nosotros y su espíritu está en nosotros. Por eso es que les decía al inicio, el reino de Dios en la tierra, porque el reino son cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos a Cristo. Amén. Entonces hemos declarado eso y también hemos declarado que el hombre puede vivir lleno del Espíritu de Dios y manifestar el amor de Dios. ¿Qué necesitamos para vivir llenos del Espíritu? Lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Comunión. Comunión con el Señor, relación con el Señor, oración, intimidad, meditación de la palabra, alabanza y adoración. Eso necesitamos para estar llenos del Espíritu. Por eso hablábamos el miércoles en el estudio de qué cosas están ocupando el lugar de Dios. ¿Con qué cosas yo estoy llenando mi mente que no me deja avanzar en la renovación de mi mente? Porque la obra ya fue hecha en la cruz y está completa, perfecta y suficiente. A Jesús no le faltó 5 para el peso, hermanos. Él lo dio todo, hasta la última gota de su sangre, por amor a ti y a mí. Ahora, ¿qué nos corresponde como hijos de Dios? Avanzar, ejercitarnos, crecer en el conocimiento del Hijo. Y lo segundo, ¿cuál es la clave para manifestar el amor de Dios? Conocer quién soy en Él. ¿Qué posición tengo ahora como hijo de Dios? Y fluir y caminar en la vida del Espíritu. Recuerden que en la prédica pasada les hablaba del gobierno del Espíritu. Y cuando el Espíritu gobierna, el alma se somete. Y yo no tengo luchas internas
porque mi alma está sometida a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, somos como nuestro Padre. Ahora sí vamos a ir a la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Y el título del pasaje es Dios es amor. Dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, el amor viene de Dios. No fue que cuando Adán y Eva pecaron dijo Dios, ay, yo ahora sí los voy a amar y voy a crear un plan para que ellos sean salvos. No, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ser nacido de Dios es que somos hijos de Dios y que lo conocemos. ¿Y cómo conocemos a alguien? Hablando en el tema de pareja. Pues compartiendo tiempo con esa persona, hablando con esa persona, conociendo qué le gusta, qué no le gusta. Es lo mismo, es una relación directa con nuestro Padre. Dice entonces: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, mis hermanos, ese fruto del amor viene de fábrica. Fuimos creados así, que no lo sabíamos hasta que conocimos a Jesús. Pero fuimos creados amor. Y si alguien dice, no, es que a mí me cuesta amar, porque es que a mí me han hecho tanto daño, y yo he sufrido tanto, y usted no sabe, entonces yo no sé amar. Si alguien puede estar pensando eso, pídale al Espíritu Santo revelación y renovación de la mente. Porque lo que está en la palabra es la verdad. Y es nuestra realidad, y es que somos amor. Y para nosotros los hijos de Dios no cuesta dar amor, y no dar un amor emocional, un amor espiritual, que es el amor de Cristo que ahora vive en nosotros, y es el amor ágape. Entonces, fuimos hechos a la imagen de Dios, fuimos hechos amor. La única razón por la cual usted y yo vivimos en esta tierra es para hacer amor. El hombre es la gloria de Dios revelada aquí en la tierra. Entonces, el medio que Dios usó para expresar su amor somos nosotros. Y así es el amor de nosotros con los demás. El amor es esa sustancia que cuando alguien te vea, diga, esa persona es hija de Dios. Y la imagen que tenía o que teníamos antes de Dios era que Dios era castigador, que nos habían enseñado que si uno pecaba entonces Dios lo castigaba, que era un Dios lejano que estaba por allá en el cielo y que era inaccesible, o sea que yo no podía tener una relación directa con Él. Y eso es falso, mis hermanos. Cristo ya vive en usted y en mí, y Él lo pagó todo en la cruz, Él ya lo perdonó. Y como les he dicho siempre, si cometemos algún error, un tropiezo, vamos a la cruz. Vamos a decirle, Señor, gracias porque en la cruz tú pagaste todo, no te hizo falta nada. Y esto que acabó de salir de mí no es mío, porque mi naturaleza es esta. Y me posiciono, amén. Entonces muchas personas viven creyentes hoy, caminando para agradarle a Dios, para parecerse más a Cristo, para hacer algo que Dios los ame, ¿sí? Entonces, y entendiendo esto de la naturaleza, pues es imposible, partamos del hecho que para Dios es imposible odiar a alguien. ¿Por qué? Porque el amor no es una acción, es la naturaleza de Dios. No es que Dios está actuando en amarnos, no, es que Dios es amor, y como Dios es amor, yo respondo a ese amor y es lo que fluye de lo que ahora soy. Dios es amor en su naturaleza y todo lo que procede de Él es amor. En Juan 3:16 lo vemos. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al 9, ahí donde estamos en Primera de Juan.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, envió a Jesús al mundo, para que vivamos por Él, es decir, tengamos vida eterna. Sabemos, mis hermanos, que vamos a morir físicamente, pero que no vamos a morir, porque en la eternidad viviremos con Él. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos perdonados. Entonces el hombre tenía una necesidad y era ser perdonado. Y Dios dio la provisión, su Hijo. Se cumplen las dos condiciones para que la obra redentora fuera completa. Había un pecador y había un salvador. Amén. La mayor muestra del amor de Dios, mis hermanos, es la obra redentora, que tuvo un alto costo porque fue con la sangre de Cristo. Requirió la muerte sacrificial de Jesús, del Hijo de Dios. En Juan 1:29 vemos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso vino Jesús. Pero también vemos que esa obra redentora también trae algo, y es la salvación, que es gratis, que es un regalo, porque dice que la salvación es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. En Efesios 2:4 vemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, somos salvos por gracia. Y la salvación usted no la puede perder. La única forma en perder la salvación es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Que usted, conociendo esta verdad, diga: no quiero saber nada de Dios y me voy para el mundo. Es lo único. Porque Él murió una vez y para siempre, y esa salvación ya la tenemos como hijos de Dios. En Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santos somos nosotros, usted y yo. Nos hizo perfectos para siempre, perfectos. Y nos atestigua el mismo Espíritu, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca, oiga bien, hermanos, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, porque hay creyentes creyendo que son pecadores, porque no han entendido esto, que Jesús murió una vez y para siempre. Ahora, esto no quiere decir que entonces, como Jesús ya pagó, pues yo voy a hacer lo que quiero. No. Este es un crecimiento en el conocimiento del Hijo, y lo que hablábamos el miércoles, la santidad se da como fruto de esto que yo vivo, de esto que estoy aprendiendo, de los frutos del Espíritu. No quiere decir que porque Él ya pagó y murió una vez y para siempre y no se acuerda de mis pecados, yo voy a seguir pecando. Es porque la obra que ya está hecha, completa, perfecta y suficiente, vive en mí, y eso es lo que yo produzco. También, mis hermanos, vemos que el Señor nos dejó un mandamiento en Juan 13, 34, 35, y es el amor a otros. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y ahí en Juan, en el pasaje que estamos, en el 11, dice: amados, hijos míos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie nunca ha visto a Dios. Nunca lo hemos visto. Pero si las personas ven el fruto del amor en nosotros, saben que somos hijos de Dios.
porque Él permanece y vive en nosotros. Entonces Él se hace visible en nosotros. El amor verdadero es la evidencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el amor es una experiencia continua de permanecer en Cristo. Yo no puedo pretender que si no me relaciono con Dios, pues estar produciendo amor, porque estoy en la fuente equivocada. De pronto puedo producir amor emocional, pero no amor espiritual. Y ahorita vamos a ver cómo es el amor de Dios. Entonces el amor de Dios no es creíble para nadie si no se demuestra a los demás. Es la evidencia de que tenemos a Cristo en el corazón. La gracia es el amor expresado. En 1 Corintios 13, 1, dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí no está hablando el Señor de falta de dones ni de talentos, porque yo puedo estar más preparado que un yogur en teología, pero si no tengo amor, aquí lo está diciendo. Nada soy. Soy como címbalo que retiñe o metal que resuena. Entonces el amor, mis hermanos, es la esencia de la vida de Dios operando en nosotros. ¿Y cómo es ese amor? Ahí en 1 Corintios 13 está en el versículo 4. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, mis hermanos, vean que este es un estándar diferente, ¿no? Un nivel diferente de amor. Cuando el Señor nos estaba diciendo acá cómo es el amor, este amor es genuino. Es un amor que no se puede imponer, obligar. Es un amor que no es de la carne, que no es del alma. Es un amor del Espíritu. Porque nosotros podemos amar como ama Jesús solo estando en Cristo. Una persona que no conoce a Cristo no está en la capacidad de amar así. Y lo vemos hoy en el mundo. Vemos personas buscando lo suyo, a mí no me importan los demás, yo como crezco, como me paso por encima de para ganarme algo. Yo como gano títulos, reconocimientos, porque es que yo soy autosuficiente y yo puedo, llenas de orgullo. Por eso, mis hermanos, cuando hablábamos del gobierno del Espíritu dijimos, ¿qué necesitamos para que el Espíritu gobierne? Rendición. La rendición es que yo le digo al Señor: Señor, yo no puedo en mis fuerzas, ni esta situación, ni esto que me está pasando, ni esto que estoy sintiendo, nada lo puedo hacer en mis fuerzas. Toma tú, Señor, el control y tú ahora eres el Señor de mi vida. Y ese Señor de tu vida que está dentro de ti es el que empieza a obrar. Y el Espíritu, los frutos del Espíritu se producen cuando tú tienes comunión con el Señor. Entonces, mis hermanos, si no amamos con el Espíritu, pues estaremos amando en el alma. ¿Y cómo ama el alma? El alma es limitada. Es condicional, es inconstante, es temporal. Y por eso a veces cuando llegamos al matrimonio y dijimos, ay, es que este es el hombre ideal, no. Les anuncio una cosa, no hay hombre perfecto. El hombre perfecto está en Cristo Jesús. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Por eso es que el Señor nos insta a que los dos estemos en un yugo igual espiritual para poder avanzar, porque de lo contrario vamos a chocar. Entonces, el alma es limitada, es condicional, es inconstante, es temporal, es interesada. No podemos pretender que alguien nos ame con este amor si no conoce a Jesús.
El amor espiritual, que es diferente, ama incluso al que te ha herido. Ama a tus enemigos, a la vecina que te deja la basura en la puerta de la casa. La ama. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos. Ese amor espiritual no depende de, no estoy esperando nada de ese amor, ¿sí? Porque ayer me acordaba en el amor y la amistad, que cuando yo no conocía a Cristo y yo estaba sin novio en el amor y la amistad, uy no, qué depresión, ¿cierto? Todo el mundo subía fotos, todo el mundo con chocolates, todo el mundo con cartas y uno como un hongo solo en la casa, ¿cierto? Porque yo estaba viviendo en el amor del alma, ¿sí? Y aún si tuviese novio, entonces estoy esperando, ay, no me llamó, se me perdió hoy día el amor y la amistad, ay, no me trajo rosas, ay, no me trajo la serenata, no me dijo ni buenos días. No estamos esperando nada, porque en Cristo estamos completos. Entonces ahí es cuando aprendemos a vivir por el Espíritu. Y eso que antes nos hacía daño y que por allá uno sentía un vacío y un hueco en el estómago, porque se sentía triste, porque nadie lo miraba, porque eso ya pasó, eso murió con Cristo en la cruz. Y ahora, si ¿yo qué hago? Yo oro al Señor, ay Señor, que mi esposo se acuerde del aniversario. Ay, Señor, me gustaría que... Y Él lo hace. Yo no tengo que decirle nada a mi esposo. Yo le oro al Señor y declaro y veo a mi esposo como yo desearía tener un esposo. Yo no le digo, ay, usted nunca me dice nada, ni una palabra bonita. No, yo no hago eso con eso. Yo voy a la fuente y le digo, Señor, a mí me gustaría que Él fuese un poquito más detallista o que Él... Y Él lo hace, lo hace. Les digo que mi experiencia en Cristo, Él lo hace, ¿sí? Entonces cuando vamos a la fuente, Dios se encarga de todo. ¿Y yo de qué me encargo? De poner mis ojos en Cristo, de hacer la obra para Él, de predicar el Evangelio, de manifestar los frutos. Y Él hace todo eso, todo lo que tú sueñas y anhelas, que el esposo te diga, te dé, lo que sea, el Señor lo hace. Pero cuando tú estás conectada con el Espíritu. Amén. Entonces, amamos al que no nos ama, amamos al que nos ofende, amamos al que nos humilla. Y eso es duro, eso le pega duro al ego de la persona. Pero cuando uno vive en la carne, cuando uno vive en el alma, cuando uno vive en el Espíritu, no. Cuando uno vive en el Espíritu, ¿qué entiende? Que si una persona me ofendió, pues no conoce a Cristo. Tenemos compasión por esa persona. Sentimos compasión por esa persona, porque no conoce a Cristo. Entonces el amor, este amor espiritual solo puede nacer de alguien que ha pasado por la cruz. Y pasar por la cruz es que tú has muerto y resucitado juntamente con Cristo, como dice Pablo en la palabra. Ahí es cuando nosotros podemos amar con ese amor espiritual. Porque el Cristo que ahora vive en nosotros es quien produce ese fruto. La cruz no solo nos reconcilió con Dios, la cruz nos reconcilia con el prójimo. No podemos como hijos de Dios ir por la vida diciendo que yo amo a Dios, que ya lo vamos a ver en la palabra, y teniendo algo en contra de alguien, o no pidiendo perdón, o teniendo todavía resentimiento, o teniendo cosas que no deberían estar, porque la palabra dice que Dios nos dio un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y ese es el que ahora gobierna este cuerpecito que es el estuche. Entonces, somos testimonio con el amor de que Jesús vive en nosotros. Si antes evitábamos a las personas, ahora las buscamos. Si antes juzgábamos, ahora intercedemos por ellas, oramos por ellas. Si antes nos defendíamos, ahora nos ofrecemos. ¿Qué más puedo hacer por ti? Entonces, ¿es posible amar a Dios y no amar al prójimo? No. No. La respuesta es no. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la vida espiritual auténtica se traduce en amor activo. No hay otra razón. Yo puedo
servir en la iglesia, puedo leer la Biblia 24 horas, puedo orar 24 horas, pero si no amo a mi prójimo, no hay nada. Entonces, esa vida espiritual auténtica se traduce en amor activo, en comunión sin barreras, en restauración de relaciones, en servicio sin reservas, en paciencia sin límites, en perdón sin condiciones. Y yo sé que algunos estarán pensando, uy, no, pero eso es muy difícil. No es difícil, mis hermanos. Cuando usted pone los ojos en Cristo, es el Espíritu el que obra. Ni siquiera tenemos que hacer esfuerzo. No hay esfuerzo. Lo vivimos, lo creemos y ya está. Acuérdense que esta carrera es por fe. Jesús dijo que Él daría su propia vida por nosotros. Fue su amor por nosotros lo que lo llevó a la cruz. En Juan 10, 15, 17, 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Él mismo se dio como sacrificio vivo, por ti y por mí. Y pagó con su vida, con todo, hasta la última gota de sangre. Ahora, características de ese amor. ¿Cómo son las características de ese amor? Es un amor incondicional, porque Dios nos amó antes de que nosotros lo buscáramos a Él. Nos amó antes, dice la palabra. Él te ama tal y como tú eres. A Él no lo podemos engañar, hermanos. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero no podemos engañar a Dios. Él te ama tal y como tú eres, aun cuando Él ha visto tus peores momentos y tus peores zafadas. Él te ama. Y eso no cambia. El amor de Dios no cambia. Por eso es incondicional. No cambia y no falla. El amor de Dios no falla. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no te ama por como tú eres. Jesús te ama por como Él es, porque es su naturaleza y Él es amor. También vemos que es un amor sacrificial, porque, como hablábamos ahorita, requirió de la vida de Jesús, de entregar su vida en la cruz. Él entregó su vida por amor a ti y a mí. Él no la entregó porque algo iba a pasar, porque si no la entregaba entonces Dios iba a hacer algo con él. No, Él la entregó por amor a nosotros, sin esperar nada a cambio. No esperen nada a cambio. El Señor es el que va a dar a esas personas que de pronto te han hecho daño, que de pronto te han ofendido. Él va a poner un corazón. Cuando te vean a ti con el corazón de Cristo, va a poner un corazón nuevo. Por eso es que para el mundo es locura. ¿Por qué yo pido perdón al que me ha hecho daño si yo no tuve la culpa? Es locura. Pero cuando tú haces eso, la liberación, liberas a la persona y te liberas a ti mismo. Porque la liberación que ocurre ahí es el acto de amor de Jesús. Jesús nos amó así. Jesús dio su vida aún siendo nosotros pecadores. Se entregó y venció por ti y por mí. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Entonces, sí o sí, nosotros amamos a nuestro prójimo. Como decía el TikTok, no es si Él nos ayuda, no. Que había un TikTok por ahí que decía, yo quiero amar al prójimo, pero es que mi prójimo no me ayuda. Nos ayude o no el prójimo, es nuestra sustancia, es nuestra naturaleza. Puede ser que no todos te caigan bien o que no todos sean lo que tú quieres, pero el amor de Cristo es así. Y es el testimonio de la gloria de Dios, es cuando ellos van a ver que realmente hay un Cristo que vive en ti. Lo que el pecado no merecía, el amor lo pagó. No nos merecíamos esto, pero el amor que fue a la cruz lo pagó todo por nosotros. También vemos que es un amor compasivo. Jesús se acercaba a los rechazados, a los impuros, a los rotos, sanaba, perdonaba, restauraba.
Y tenemos muchos casos, muchos ejemplos en la Biblia: la mujer adúltera, la samaritana, el ladrón, el recaudador de impuestos. O sea, el Señor no venía a buscar a los que estaban bien, venía a buscar a los que estaban perdidos. Entonces Jesús vio lo peor de nosotros y aún así ofreció lo mejor de su vida. Cuando nosotros estábamos en el mundo, alguien nos hacía algo y nosotros buscábamos sed de venganza. Usted me hace, yo le hago el doble. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dijo el Señor en la palabra? No pagarás el mal con mal. Pagarás el mal con bien. Y ahí es donde mostramos que tenemos a un Cristo en nosotros. El amor también es paciente y fiel. ¿Qué le pasó a Jesús? A Jesús lo negaron, lo escupieron, lo maltrataron, le fallaron, todos dudaban de él, de si era el Mesías, si no era el Mesías. Sin embargo, ¿él qué hacía? Seguía amando, seguía amando. Sabía que Judas lo iba a traicionar, lo seguía amando. Sabía que Pedro lo iba a negar, lo seguía amando. Entonces es un amor paciente y fiel. Y es un amor transformador también. Su amor no solo nos consoló o nos sacó de esa vida donde nos sentíamos vacíos, rotos, quebrados, sino que nos cambió el corazón y nos dio ese nuevo corazón, nos dio una nueva vida. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hablábamos el miércoles que en la renovación de la mente, sí, uno tiene recuerdos de su vida pasada, pero uno no debe estar viviendo en la vida pasada. Uno tiene recuerdos para dar testimonio acá de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no estar viviendo en la mente como vivía en la vida pasada, porque ahora nosotros tenemos el corazón de Cristo y la mente de Cristo. Entonces, si vienen dardos a nuestra mente, me apropio de la palabra y desecho, salen rápidamente de lo que está aquí porque ya conozco la palabra. De ahí la importancia de alimentarnos con el Espíritu, en el Espíritu. Entonces el amor, mis hermanos, de Jesús no se gana, simplemente lo recibimos y se vive por fe. Creemos en lo que Él hizo, creemos en lo que ahora somos, creemos en nuestra posición en esta nueva vida. Y nosotros lo recibimos y no volvimos a ser los mismos. Nadie, estoy segura que nadie de los que está aquí volvió a ser la misma persona después de recibir a Cristo. Entonces el amor de Jesús no es frágil, ni pasajero, ni temporal. Es un amor que te busca cuando te alejas. Es un amor que te levanta cuando caes. Es un amor que te abraza cuando todos te sueltan. Y es un amor que te atrae cuando no sabes cómo volver. Amén. Ese es el amor de Jesús. Jesús es la única fuente del amor verdadero. Amar no es solo una emoción, mis hermanos. Amar es la evidencia de haber nacido del Espíritu. Lo reflejamos a Él, al Cristo que vive en nosotros. Cuando comprendemos cuán profundamente nos ama Dios, el miedo también desaparece. El miedo al castigo, el miedo al rechazo, el miedo al juicio. ¿Por qué? Porque en Él estamos seguros, estamos completos. Y esa seguridad no tiene cabida. En la palabra dice, el amor echa fuera el temor. Entonces, ¿por qué tendremos temor? Por nada. Y todo ese amor auténtico empieza con Dios. O sea, nuestra respuesta es un fruto de su plan perfecto, de lo que Él quiso para nosotros. El amor espiritual no es opcional, es una marca de nuestra identidad. Es una marca que tenemos los hijos de Dios y a donde vamos llevamos esa marca. Y la gente nos ve y dice, ella es una hija de Dios. El amor cristiano es activo, es visible y es relacional. ¿Sí? Ya para terminar, quiero que hablemos de la dimensión del amor de Dios. Efesios 3:18. Qué pena que me extienda 5 minuticos, pastora.
Pablo lo expresa en Efesios 3:18, la dimensión del amor de Dios. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso suena como a una clase de ancho por alto, de física, ancho por alto, por profundidad. Pero sí, así lo expresó Pablo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Por eso es bien importante saber que esto no depende de mi sabiduría intelectual. Esto depende de la revelación del Espíritu de Dios en mí y de cómo yo la vivo. Amén. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sabemos que la plenitud nos fue dada en la cruz del Calvario. Tenemos la plenitud de Dios, ya contamos con ella. Lo que estamos es creciendo para avanzar en el conocimiento. Entonces las dimensiones del amor de Dios son descritas en la Biblia como inmensas, profundas, transformadoras y eternas. Lo primero, la anchura hace referencia a lo inclusivo del amor de Dios. El amor de Dios es inclusivo. El amor de Dios abraza al rico, al pobre, al pecador, al herido, al que tiene mucha plata, al que tiene menos, al rechazado. No se excluye por raza, al moreno, al blanco, a todos. Al que ha tenido errores, al que no, al que es estrato 6, al que es estrato 1. Él no excluye, el amor de Dios es inclusivo. Lo segundo es la longitud. La longitud está relacionada con su eternidad. Entonces el amor de Dios no se acaba ni se cansa. Uno escucha en el amor eros, se me acabó el amor. Me voy a separar porque se me acabó el amor. Entonces, ¿cómo estaba amando a su pareja? Con el alma. A la pareja hay que amarla en el espíritu. Entonces Él no se acaba ni se cansa. Va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El amor de Dios nos sigue todos los días de nuestra vida y no se acaba. Como dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. La profundidad, lo tercero es la profundidad. ¿Hasta dónde descendió el Señor Jesús por amor? Jesús descendió al dolor más profundo, porque Él no había pecado y Él cargó todos los pecados de nosotros encima. Descendió a la humillación, a la cruz que en esa época era una humillación, al rechazo humano. Entonces por eso que el amor de Dios entra en el corazón humano hasta lo más profundo, hasta el corazón más roto, lo puede tocar el amor de Dios. Y por último, la altura. La altura es lo que nos eleva, ¿cierto? Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos. Con todas las bendiciones de la plenitud de Dios que vemos en Efesios 2:6. ¿Sí? Dice que Él nos dio toda bendición en los lugares celestiales y que ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y hablábamos que esos lugares celestiales son aquí, no son allá. Y alguien podría decir, uy, yo estoy sentado en el lugar celestial, pero no me he muerto. No, el lugar celestial es aquí. Y las bendiciones que Él nos dio es la plenitud de su ADN, de su naturaleza, para poder vivir en esta tierra su reino. Entonces, mis hermanos, el amor de Dios es tan ancho que abraza el mundo, tan largo que nunca termina porque es infinito, tan profundo que llega al quebranto y tan alto que te lleva al cielo. Esa es la dimensión del amor de Dios. Amar como Cristo, mis hermanos, es la prueba de que Él vive en mí. Vamos a orar. Ay, yo pagando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, que moras en nosotros, Señor, que esta semilla que hemos sembrado hoy en cada corazón, en cada familia,
De frutos, Señor, el fruto de tu Espíritu, que es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, Señor. Gracias porque hoy entendemos, Señor, quiénes somos en ti. Hoy entendemos que somos amor, que tú nos creaste, papá, para ser amor, que no hay otra forma de mostrarle al mundo que tú existes y que vives en nosotros, sino con el amor, Dios. Con ese amor que es espiritual, Señor, que no busca lo suyo, que no se envanece, Señor, que perdona, un amor que no está esperando algo a cambio, Señor, un amor que es infinito.